Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema de nuestro curso de física y esta vez tiene por título movimiento uniforme. Ya vamos a empezar con la parte de la cinemática y vamos a empezar en este video con el primer movimiento. En algunos textos, en algunos libros también lo llaman movimiento rectilíneo uniforme y ya vamos a ver dentro de un momento por qué es que lo llaman así. ¿Listo? Vamos a hacer básicamente tres cosas en este video. Primero, vamos a explicar qué es el movimiento uniforme, vamos a dar cuáles son las características, cuáles son las variables presentes en el movimiento, luego vamos a mirar una aplicación en la cual podemos entender un poco mejor este movimiento y finalmente vamos a hacer algunos ejercicios, ¿listo? Unos ejercicios que empiezan como dos sencillitos y uno digamos un poco más complejo, más difícil. Luego en otros videos vamos a trabajar ejercicios que requieren de una habilidad un poco mayor, de ciertas herramientas matemáticas para poder solucionarlo. Entonces, bienvenidos a este video, vamos a empezar. Empecemos entonces diciendo qué es el movimiento uniforme. Básicamente se caracteriza por dos cosas. Lo primero es porque es un movimiento en el cual la velocidad siempre es constante, siempre es la misma. Básicamente en dos cosas. En la rapidez, que quiere decir que cuando trabajamos nosotros con vectores, recuerden ustedes por favor que existía la magnitud, la dirección y el sentido. Estas tres cosas caracterizaban un vector. Entonces la rapidez hace parte de esa magnitud, del numerito que acompaña. Listo, 50 kilómetros por hora, 20 metros por segundo, 10 centímetros sobre minuto, de acuerdo a las unidades en las que estemos trabajando. Y otra cosa que se debe tener en cuenta a la hora de trabajar con la velocidad es que también mantiene la misma dirección. Es decir, que vamos a andar siempre en línea recta. ¿Listo? Recuerden que si yo cambio mi dirección, automáticamente está cambiando el vector. Entonces es un movimiento también, que es la segunda característica, que tiene que ver directamente con la dirección, y es que el movimiento siempre se da en línea recta, ¿listo? O hacia adelante o hacia atrás. Entonces eso es un movimiento uniforme, es un movimiento en el cual andamos siempre en línea recta y la velocidad es constante. Digamos que es un movimiento muy ideal, pero que lo vemos en algunas cosas de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, cuando los ascensores se abren. ¿Listo? Cuando las puertas del ascensor se abren, pues se van o hacia adelante o hacia atrás, en este caso derecha o izquierda, ¿cierto? Pero se van siempre con una velocidad constante. ¿Listo? Eso podría ser un ejemplo de lo que es ese movimiento. Existen tres variables que caracterizan este movimiento. La primera variable es la velocidad. Recordemos que la velocidad se expresa en metros sobre segundo. ¿Listo? También tenemos la distancia que se puede denotar con la letra X. Esto porque estamos trabajando con respecto a ese plano horizontal, listo, que viene siendo para nosotros en el plano cartesiano el eje X. Sin embargo, también lo podemos llamar con la letra D de distancia, listo. Y luego tenemos también el tiempo, y el tiempo se da en segundos. Eso ya también lo habíamos trabajado en algunos videos anteriores. Ahora bien, ¿qué características o cuáles son las características principales de este movimiento? Pues básicamente son tres. La primera es que el espacio recorrido es igual al desplazamiento, es decir que al finalizar del movimiento, si el objeto, el vehículo, la persona recorrió 50 metros, ese mismo va a ser su desplazamiento. ¿Listo? La segunda es que en tiempos iguales recorre distancias iguales. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que en el segundo 1 un vehículo recorrió 10 metros. En el segundo 2 recorre la misma distancia, también tiene que recorrer 10 metros, y en el segundo 3 10 metros, y en el 4 10 metros, y así sucesivamente, ¿listo? En este caso, si sumamos todos los recorridos, pues habremos recorrido o nos habremos desplazado 40 metros, porque fueron 4 segundos, ¿listo? La rapidez o la celeridad, es decir, la aceleración, es siempre constante, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ya lo habíamos dicho iniciando la explicación, y algo que debemos enfatizar es que al tener una velocidad constante no hay aceleración, ¿listo? Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, tenemos algunas gráficas que pueden salir o surgir de este movimiento. La primera, y es importante que tengamos en cuenta esto, que a la hora de trabajar con gráficos analicemos cuáles son las unidades que nos están dando. Entonces acá tenemos la velocidad, que es la variable, y nos están dando la unidad, que en este caso son metros sobre segundo. Cabe resaltar acá que siempre en el eje X o en el eje horizontal vamos a tener nosotros el tiempo, ¿listo? Y acá nos están expresando el tiempo en segundos. Eso significa velocidad contra este versus, velocidad contra tiempo, distancia contra tiempo, ¿listo? ¿Qué nos está diciendo esto? Mire, que la velocidad siempre es de 2. ¿De 2 qué? Metros sobre segundo.
y acá tenemos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Listo? Eso es lo que significa esa gráfica en particular. La siguiente gráfica nos está presentando la distancia contra el tiempo. ¿Qué nos está diciendo? Que en el segundo 2, fíjense, ha recorrido 20 metros. En el segundo 4 ha recorrido 30 metros. Quiere decir que en el segundo 1 habrá recorrido 10 metros. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque va creciendo de 10 en 10. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos ahí nosotros. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ir a una pequeña aplicación que nos va a permitir a nosotros, ojo, nos va a permitir identificar algunas cosas importantes. Entonces fíjense que acá tenemos una persona que puede desplazarse o hacia la parte izquierda o hacia la parte derecha. Tenemos acá posición, velocidad y aceleración. La aceleración, como lo dijimos al principio, siempre va a ser 0. La velocidad va a cambiar, la posición va a cambiar y el tiempo pues también va a cambiar. Entonces vamos a darle acá una velocidad a este señor de 2 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, ¿qué quiere decir eso? Esto es importante que lo entendamos. 2 metros por segundo o 2 metros sobre segundo. Quiere decir, ojo, que cada segundo va a recorrer 2 metros. ¿Listo? Si la velocidad fuese 10 kilómetros por hora, pues cada hora recorre 10 kilómetros. Ahora lo vamos a visualizar un poco mejor en la pizarra, pero digamos que esta es la primera parte. Entonces vamos a mirar que realmente lo que estamos diciendo se cumple. Si yo doy inicio acá, doy play, pues acá el tiempo va a empezar a contar. ¿Listo? Y vamos a intentar pararlo en 1 segundo para que veamos que lo que estamos diciendo efectivamente se cumple. Entonces empezamos acá a recorrer. Bueno, acá se nos pasó un poco. Tenemos ahí, miren, fíjense. Y acá, justo en el 2, bueno, está en 3,97, quiere decir que lo paré un poco antes. Y acá ya lo paré un poquito después. Pero, ¿qué quiere decir esto? Mire, la velocidad de 2 metros sobre segundo, podemos mostrar acá el vector, quiere decir que se está desplazando hacia la derecha. Yo puedo poner a que el señor se desplace hacia la izquierda y puedo aumentar, ojo, puedo aumentar su vector. ¿Listo? Puedo aumentar su vector. Es decir, que yo puedo decir que hacia acá puede ir con una velocidad, por ejemplo, de 6 metros sobre segundo. Que nos está dejando el 6, justo el 6, ahí lo tenemos, el menos 6. ¿Qué significa el menos 6? Simplemente lo que nos está dando cuenta es que se está desplazando hacia la izquierda. ¿Listo? Si yo lo pongo positivo, si lo pongo hacia este lado, pues el señor se empieza a desplazar hacia la derecha. Entonces hay la relación de 3 variables, mire. La posición, que es la distancia, la velocidad y el tiempo. Esas 3 son las que me van a dar cuenta de este movimiento. ¿Listo? Entonces, existe una relación, una única relación o una única fórmula, si queremos llamarla así, que nos permite dar cuenta de este movimiento. ¿Listo? Esa fórmula es esta que tenemos acá en pantalla. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia igual a velocidad por tiempo. Pero, ojo, algunas personas diseñaron este triángulo que está acá, que relaciona las 3 variables. Entonces, si usted quiere encontrar la distancia, como la tenemos acá, multiplica la velocidad por el tiempo. Si por el contrario el ejercicio pide que encontremos la velocidad, usted va a dividir la distancia entre el tiempo. Y si usted quiere encontrar el tiempo, va a dividir la distancia entre la velocidad. ¿Listo? Con esas formulitas, con esas 3 formulitas que realmente son una sola, podemos trabajar. Entonces vamos a explicar algunas particularidades de las cuales hemos hablado en este momento. ¿Listo? Por ejemplo, cuando yo hablo de una velocidad de 20 kilómetros por hora, ojo, y esto no se nos puede olvidar, quiere decir que en una hora el móvil o la persona o de lo que estemos hablando en el ejercicio recorre 20 kilómetros. ¿Listo? Y eso es importante. Si a ustedes en cualquier momento les dan una unidad, usted ya debe saber a qué hace referencia. Si yo, por ejemplo, digo 20 kilómetros, o si digo 30 segundos, o si digo 40 metros sobre segundo, debemos identificar de qué estamos hablando. Entonces, 30 segundos ya sabemos que hace referencia a un tiempo. ¿Listo? 20 kilómetros ya sabemos que hace referencia a una distancia. Y 40 metros sobre segundos hace referencia a una velocidad. Y, ojo, recordemos particularmente, este valor significa que cada segundo está recorriendo 40 metros. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos por favor ahí en cuenta. Ahora,
Vamos a dar solución entonces a algunos ejemplos que hemos preparado para ustedes. ¿Listo? Entonces, el primer ejemplo dice lo siguiente. Un niño sale con su padre en bicicleta y recorre un tramo rectilíneo de una ciclovía manteniendo una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. ¿Cuál será su posición en el instante de tiempo t igual a 18 segundos? Entonces fíjense que nos están hablando ahí de un niño que se está desplazando en bicicleta y nos están dando básicamente dos variables. ¿Listo? Por un lado nos está diciendo que la velocidad constante es de 10 metros y luego nos habla de cuál será su posición. En la posición hace referencia a la distancia. ¿Listo? Entonces, ojo, el día de hoy vamos, además de solucionar unos ejercicios, vamos a ver cuáles son las claves, las pausas, las reglas que deberíamos seguir para solucionar un ejercicio. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, ojo, lo primero es hacer un gráfico. Un gráfico. ¿Listo? Lo segundo es mirar cuáles son los datos que nos están dando. Lo tercero es analizar la ecuación o la fórmula. Cuarto es solucionar. Y quinto es responder la pregunta. ¿Listo? Esos son los 5 pasos. Entonces, por favor, apúntenlos, anótenlos, ténganlos ahí presentes. Realizo el gráfico, miro qué datos tengo, analizo la ecuación, soluciono y luego respondo la pregunta. ¿Listo? Esos son los pasitos que vamos nosotros a seguir. Entonces, nos están hablando que el padre está andando con su hijo y que está andando en bicicleta. ¿Listo? Yo no soy muy bueno para graficar, pero vamos a intentar hacer acá algo que nos indique que tenemos un niño por acá que está andando en bicicleta. ¿Listo? Acá tenemos a nuestro niño andando en bicicleta, se está desplazando, ojo, en línea recta. ¿Listo? Y nos están diciendo, ya tenemos nuestro primer paso, que tenemos en este caso 3 variables. Tenemos la velocidad, la distancia y el tiempo. ¿Listo? Entonces el ejercicio dice que el niño se está desplazando con una velocidad constante, ojo, velocidad constante de 10 metros sobre segundo. ¿Listo? De 10 metros sobre segundo. Eso es lo primero. Luego dice que cuál será la posición, o sea, cuál será la distancia luego de 18 segundos. Esa es la primera parte. Entonces ya tenemos los datos. Vamos a analizar nuestra relación o nuestra ecuación. Dijimos que distancia era igual a velocidad multiplicado por tiempo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La distancia. O sea que ya tenemos la fórmula despejada. Vamos a proceder entonces a reemplazar nuestros valores. Entonces nosotros decimos que la distancia es igual a la velocidad, que en este caso son, ojo, 10 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo. El tiempo son 18 segundos. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces? ¿La distancia en qué se da? La distancia se da en metros, en kilómetros, en cualquier unidad de longitud. Quiere decir que, como acá tengo un segundo arriba y un segundo abajo, lo podemos cancelar. Y vamos a multiplicar 10 metros por 18. Y nos da que la distancia va a ser igual a 180 metros. Y hemos dado entonces solución al primer ejercicio. Entonces, la pregunta era, ¿cuál será su posición en el instante t igual a 18 segundos? La posición será 180 metros. Esa es la distancia que habrá recorrido en ese instante de tiempo. Listo, vamos a ir entonces con un segundo ejercicio. El segundo ejercicio, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, ojo, nos dice que un Transmilenio sale de las Américas, ¿listo? A las 6 a.m. y llega a las 8 a.m. a la estación del centro. Estas estaciones son inventadas, ¿listo? Simplemente es para darle forma como al ejercicio. Su recorrido es en línea recta. La distancia entre la estación es de entre las estaciones, es de 40 kilómetros. El tren siempre va a la misma velocidad, sin acelerar ni frenar, hasta llegar a su destino. ¿A qué velocidad va ese Transmilenio? Listo, segundo ejercicio. Y vamos a realizar entonces los pasos que que vimos hace un momento y vamos entonces a trabajar con lo que dijimos. Listo, entonces, ojo, que ya acabamos de decir, primer parte, vamos a hacer entonces nuestro Transmilenio. Listo, entonces por acá tenemos
Un Transmilenio, creo que son como así, listo. Listo, ya sabemos que ese es nuestro Transmilenio. Tenemos nuevamente las mismas tres variables: velocidad, distancia y tiempo. ¿Listo? El Transmilenio pues se está desplazando y decimos entonces que la velocidad es lo que necesitamos encontrar. ¿Listo? ¿Qué dice acá? Ojo, que salió a las 6 a.m. y llegó a su destino a las 8 a.m. Es decir, que el tiempo transcurrido es de, ojo, 2 horas. ¿Listo? Y la distancia que recorre es una distancia de 40 kilómetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la velocidad. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Recordemos entonces que distancia es igual a velocidad multiplicado por tiempo. Es la única fórmula que tenemos. Si usted quiere hacer uso del triángulo, hágalo. Si no, simplemente necesitamos despejar. ¿Qué es despejar? Dejar la variable que vamos a hallar solita. En este caso necesitamos encontrar la velocidad. O sea que esta t tenemos que pasarla al otro lado. Velocidad por tiempo. Como el tiempo está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Y nos va a quedar que la distancia dividido entre el tiempo va a ser igual a la velocidad. ¿Listo? Acá no nos están diciendo particularmente nada. Es decir, que podemos expresar la velocidad o en kilómetros por hora o en metros sobre segundo, en lo que usted mejor considere. ¿Listo? En este caso vamos a expresarlo en kilómetros por hora. ¿Listo? Distancia. La distancia es 40 kilómetros. 40 kilómetros. ¿Listo? El tiempo fueron 2 horas. 2 horas. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos en este caso? Vamos a dividir 40 entre 2, nos da 20 kilómetros sobre hora. Quiere decir que, ojo, para responder a la pregunta, para que un Transmilenio recorra 40 kilómetros en 2 horas, tiene que llevar una velocidad de 20 kilómetros por hora. Y con eso hemos dado solución a nuestro segundo ejercicio. ¿Listo? Ahora, si el ejercicio pidiese que lo expresáramos en metros sobre segundo, pues simplemente tendríamos que hacer la conversión, y es multiplicar el 20 por 1000 y luego dividir eso entre 3600. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces y vamos a hacer entonces nuestro tercer ejercicio. ¿Qué dice el tercer ejercicio? Dice lo siguiente. Ojo ahí. Un vehículo que pasa justo delante de nosotros, o sea, estamos acá nosotros, y el vehículo pasa a una velocidad de 25,2 kilómetros por hora. Calcular en dónde se encuentra luego de 3 minutos y el tiempo que tardará en recorrer 700 metros. Digamos que es un ejercicio un poco más elaborado, con algunos otros elementos, y que requiere, digamos que un poco más de ¿qué? De atención. Vamos a tener que realizar en este caso 2 operaciones. ¿Listo? Entonces estamos nosotros por acá, paraditos, juiciositos, es decir que eso somos nosotros. ¿Listo? ¿Listo? Y por acá pasa un vehículo. ¿Listo? Pasa un vehículo. Un vehículo, a ver. ¿Listo? Pasa un vehículo. Ese vehículo, ojo, lleva una velocidad de 25,2 kilómetros por hora. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa dice el ejercicio? Dice calcular en dónde se encuentra luego de 3 minutos. ¿Listo? Entonces, luego de 3 minutos, ¿cuál es la distancia? Esa es como la primer parte del ejercicio. La segunda parte es, dice, y el tiempo que tardará en recorrer 700 metros. Entonces, si la velocidad es constante, la velocidad tiene que ser la misma. Entonces, si la velocidad es de 25 kilómetros por hora, no sé cuál es el tiempo, pero sé que la distancia son 700 metros. Entonces, el ejercicio tiene como 2 partes. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Fíjense por acá. Tengo 25 kilómetros por hora y esto está en metros. Tengo 25,2 kilómetros por hora y esto está en minutos. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir todo a metros, a segundos y a metros sobre segundo para que podamos trabajar. ¿Listo? Entonces lo primero es coger este 25,2 que tenemos, 25,2 kilómetros por hora, y vamos a convertirlo. Recordemos que
Por acá tenemos kilómetro, acá tenemos metro, 1 kilómetro son 1000 metros y podemos cancelar. Ahora por acá ponemos hora, por acá ponemos segundo y una hora son 3600 segundos. Es decir que 25,2 lo multiplicamos por 1000 y lo dividimos entre 3600 para poder hacer esa conversión que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces por acá tenemos nuestra calculadora y decimos que es 25,2 por 1000 y eso dividido entre 3600 y nos da que tenemos una velocidad de 7. ¿De 7 qué? Ojo, 7 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Por favor, recuerden que cada segundo recorremos 7 metros. Esa es nuestra velocidad. ¿Listo? Vamos a solucionar la primera parte. Vamos a ponerle a esto 1 y 2. Vamos a hacer la primera parte, el número 1. Entonces, ¿qué tenemos? Ojo, nos están pidiendo la distancia. Recordemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. La distancia entonces va a ser igual a la velocidad, que en este caso son 7 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo. Pero ojo, acá el tiempo son 3 minutos. 3 minutos expresados en segundos, pues es 3 por 60, o sea, 180. 180 segundos. Cancelamos los segundos y nos va a quedar que la distancia va a ser, vamos a poner por acá nuestra calculadora, 7, que ya lo tenemos ahí, multiplicado por 180. ¿Listo? Y nos da 1260 metros. 1260 metros. ¿Listo? En 3 minutos ese vehículo habrá recorrido, ojo, 1260 metros. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué nos está diciendo la segunda parte? La segunda parte nos dice, si el vehículo viaja a 25,2 kilómetros por hora, que es lo mismo, ojo, que 7 metros sobre segundo, ¿cuánto tardará en recorrer una distancia de 700 metros? Permítanme, y vamos a borrar por acá, y vamos a dejar acá nuestra parte 2, para que lo tengamos ahí, parte 1, parte 2. Nuevamente, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué nos está pidiendo en este caso? Nos están pidiendo el tiempo. Recordemos que tenemos que despejar, es decir que este tiempo debemos dejarlo solo. Para eso que esta velocidad que está multiplicando la vamos a pasar a dividir, o sea que el tiempo va a ser igual a la distancia dividido entre la velocidad. Pasamos esta velocidad a dividir. ¿Y ahora qué hacemos? Distancia es ¿cuánto? La distancia es de 700 metros dividido entre, ojo, la velocidad. La velocidad son 7 metros sobre segundo. Acá algo muy importante que debemos hacer es hacer la ley de la oreja. ¿Listo? Multiplicamos acá este por este, acá le ponemos un 1 y multiplicamos estos dos. 700 dividido entre 7 nos da 100 y nos va a quedar acá, ojo, que metro con metro se cancela y el segundo pasa en la parte de arriba y nos va a quedar 100 segundos. Si no lo entendimos muy bien, simplemente cuando multiplicamos acá hacemos la ley de la oreja y multiplicamos metro por segundo y nos queda metro por segundo. Y acá dividimos 1, bueno, dividido más bien entre 1 por m o 1 por metro, que es metro. ¿Listo? Metro con metro se cancela y nos queda en segundos. Entonces, ojo, la conclusión de esto sería que el vehículo que pasó delante de estas personas, que dice que en este caso somos nosotros, recorre una distancia de 1260 metros viajando a esta velocidad en 3 minutos. Y que ese mismo vehículo, para recorrer 700 metros, tendrá que tener una duración de 100 segundos. Entonces espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase y recuerde, sean felices.